de Colombia y en especial a los pequeños empresarios. Oponerse a una reforma pensional, no porque no queramos llevar subsidio a los más pobres, hay que llevarle el subsidio al adulto mayor, pero no puede ser a costa de los ahorros de quienes están ahorrando. El partido, ante la crisis que vive el gobierno, es el llamado a recobrar el rumbo, a retomar una Colombia que cuide a los pequeños empresarios, que trabaje por las mujeres, que defienda el sistema de salud, que hay que hacerle mejoras, indudablemente. Pero el partido lo que necesita hoy es candidatos con las manos limpias, honrados y que entiendan la diferencia que existe entre las políticas populistas del gobierno Petro y la realidad de la solución de los problemas que necesita Colombia. ¿El Centro Democrático va a tener candidato a gobernación, alcaldías, consejos? El Centro Democrático hoy está explorando qué se va a hacer para gobernación. Si el doctor Julio encuentra aquí un huilense que quiera ser candidato por el partido o si buscamos el apoyo a un candidato que represente honradez y que no esté casado con el petrismo. Y por otro lado, a las alcaldías estamos explorando también candidatos propios y de coalición, porque aquí lo que necesitamos es gente que defienda el Huila, que trabaje por el Huila, que no robe. En esa atomización, en esa crisis del Centro Democrático, ¿qué daño le hizo el expresidente Iván Duque al Centro Democrático? Hombre, yo creo que el presidente Duque tuvo muchas virtudes, hizo cosas muy bien hechas, es un hombre honrado, honorable, tuvo un gran manejo de la pandemia, pero a él se le olvidó que este partido lo había elegido y despreció el partido, y eso en política cuesta mucho, porque la gente que trabajó en este partido durante 8 años, con un esfuerzo muy grande, quería ser parte del gobierno, quería gobernar con el presidente, quería poder decirle a los huilenses, aquí estamos, cumpliéndoles, y el gobierno del presidente Duque no tuvo ni la generosidad ni el reconocimiento ni con las personas ni con los departamentos. Senadora, ¿cómo califica usted a las reformas? Por ejemplo, a la salud, a la pensional. Cuéntenos un poco el detalle, por favor. Arranquemos por la pensional. Presidente Uribe es el creador del subsidio al adulto mayor. Todos los uribistas nos gusta que el anciano pobre reciba algún recurso, pero no puede ser que para hacer ese subsidio nos digan que hay que gastarse las pensiones de quienes han ahorrado, porque entonces eso significa que las nuevas generaciones de colombianos nacen endeudadas, que les va a tocar trabajar para poder pagarles las pensiones a quienes ya habían ahorrado. Yo creo que los recursos para los ancianos pobres hay que sacarles, que no creen más burocracia, que es eso que en el Código Electoral están pidiendo 200.000 millones para mejorarle los ingresos a los registradores. Gastemos esa plata en los adultos mayores. ¿Qué es eso que crean más cargos en la DIAN y que ahora quieren crear jurisdicciones agrarias y ministerios de la igualdad? Usemos la plata para la ciudadanía y no para la burocracia. Proyecto de reforma laboral. Todo el mundo quisiera que los colombianos tengan mejores ingresos, por supuesto que sí, pero aquí este proyecto que no crea empleo, ni tampoco ayuda a la formalización, como lo reconoce la ministra, lo único que pretende es beneficiar a quienes ya son sindicalistas de grandes empresas, que son unas minorías. El colombiano que trabaja en un pequeño empleo, pues va a terminar encontrándose que puede perder su trabajo, porque el pequeño empresario no es capaz de los sobrecostos que le están generando. Y eso de que usted no pueda echar a las personas, en el caso de las mujeres, puede convertirse en una talanquera. ¿Quién va a querer contratar una mujer joven si usted no la va a poder sacar ni aunque robe? Porque le toca primero ir a un juicio. Entonces la gente no va a contratar mujeres. Va a acabar con el empleo de las mujeres, que hoy una mujer joven enfrenta un 35% de desempleo. Y por el otro lado, generarle esas inflexibilidades en materia laboral, es decirle a los jóvenes que no importa cuánto se preparen, qué tan buenos sean, no van a encontrar empleo, porque los que ya tienen empleo se quedaron con los empleos y los jóvenes se quedan por fuera del mercado laboral. Salud. Colombia tiene un buen sistema de salud que necesita mejoras, en especial a la población que vive más lejos de las ciudades, donde no la atienden y donde no hay médicos. ¿Cuál es la solución para eso? Generar los incentivos económicos para que los médicos vayan a esas regiones. Necesitamos mejorarle los ingresos a los médicos, a los especialistas y a las enfermeras para que haya más médicos y especialistas y enfermeras en Colombia. Segundo, uno no puede decir que la corrupción de la salud es exclusiva de las EPS. Claro que hay EPS corruptas,
pero también hay hospitales corruptos y también hay pacientes corruptos. Y el peor flagelo que tiene la salud colombiana es la cantidad de manos de politiqueros en los hospitales. Uno se encuentra que una de las principales financiadoras de la política corrupta de este país son los hospitales. Se ferean los directores de los hospitales, nombran gente que no se necesita con la plata de la salud para pagar favores políticos. Y lo que nos dice el gobierno Petro es que le entreguemos toda la plata de la salud a los politiqueros. Eso es dejar a los colombianos sin salud, y con la salud no se juega, porque pueden matar colombianos. Senadora, el fin de semana se registró el evento en Sabanas del Yarí. ¿Cómo lo califica usted y cómo lo califica el Centro Democrático? Personalmente siento una enorme tristeza y una enorme vergüenza, porque yo creo que los criminales no los pueden tratar como reyes. Un país que ha ido condenando su futuro porque considera que a la criminalidad hay que darle más que al ciudadano que trabaja, es un país inviable. Uno no le puede decir a la criminalidad que libera 3.500 mujeres delincuentes y que a ellas les van a dar $1.000.000 de pesos, y a que a los terroristas de la primera línea los van a liberar y les van a dar $1.000.000 de pesos. Cuando uno recorre las calles y los pueblos de Colombia y encuentra madres cabeza de hogar que no han cometido ningún delito, que no reciben $1.000.000 de pesos del gobierno, que nadie las ayuda a nada. Uno recorre Colombia y encuentra jóvenes que no han empuñado las armas, que tienen un pequeño negocito y que quisieran sacarlo adelante, y para ellos sí no hay opciones. Unas niñas talentosas que quieren estudiar y que no encuentran las oportunidades. ¿Por qué en Colombia va a tener que irse la plata para los delincuentes cuando hay tantos ciudadanos honrados que la necesitan? Y en Paloma Valencia, senadora, ¿qué piensa de la designación eventualmente del joven Germán Bamón como nuevo gerente general de la Federación Nacional de Colombia? Yo creo que sería maravilloso, maravilloso, porque Germán Bamón representa el nuevo eje cafetero que está en el sur de Colombia. Los mayores productores de Colombia hoy son los departamentos del Huila, del Cauca, de Nariño, con las mejores calidades. Yo creo que sería muy bueno para Colombia una persona como Germán Bamón, aunque reconozco las enormes virtudes tanto del candidato, el doctor Santiago, y la doctora Morelli, que también tienen unas cualidades maravillosas, pero por supuesto los que somos del sur de Colombia pues vemos con especial emoción que el sur pueda ser quien gobierne los destinos cafeteros de Colombia. ¿Empieza usted esa responsabilidad pensando en su carrera presidencial, una futura candidata presidencial de Centro Democrático? Hombre, yo quiero ser presidenta de Colombia. Cuando los colombianos encuentren que mi persona les puede servir bien, sobre todo le pido a Dios que solo me deje ser presidenta de Colombia, si puedo ser una excelente presidenta y servirle a los colombianos bien. Se están convocando unas marchas a nivel nacional porque eran para el 22, ¿se van a aplazar o siguen vivos? 22 de abril, invitamos a todos los colombianos a salir a la calle, porque necesitamos decirle no a la reforma laboral, a la reforma pensional y a la reforma a la salud, porque necesitamos pedir respeto para las Fuerzas Armadas de Colombia. Sin Fuerzas Armadas nos vamos a quedar sin seguridad. Me ha conmovido mucho en este recorrido por el departamento del Huila encontrar a los ciudadanos con miedo nuevamente, ciudadanos quejándose de la extorsión, de las amenazas, de la presencia del ELN en un departamento donde nunca estuvo el ELN, ahora amenazándolos, intimidándolos. Unas situaciones verdaderamente dramáticas encontré en el municipio de Campo Alegre, donde hay un exguerrillero buscando la alcaldía, un exguerrillero responsable de atentados contra el presidente Uribe, que por supuesto no dijo la verdad, ni reparó las víctimas, ni ha pagado un solo día de cárcel, que además aparece en un escenario lleno de plata, me cuenta la gente de Campo Alegre, repartiendo sancochos y billetes de 50.000 pesos. Hablan de caletas, de un personaje muy cercano a sus afectos que era Jesús Santrich, y por el otro lado encuentra uno los candidatos que no son de ese partido de las FARC amenazados. A mí sí me preocupa el escenario democrático del departamento del Huila y el silencio cómplice que guarda este gobierno frente a todos esos grupos ilegales que los quieren liberar,
a los que delinquen a nombre de la izquierda mediante negociaciones de paz, a los que delinquen sin bandera política, dándoles disque principio de oportunidad que implica impunidad y parte de los recursos, y a los que no delinquen sino solos, dándoles disque humanización de las cárceles, liberación de toda la criminalidad en contra de la seguridad de los colombianos. Senadora, ¿no vio usted en su recorrido, dice recorrió Mira, no vio el olvido de la Ruta 45? Terrible, queda uno muy impresionado de que esa ruta que nos la prometieron en doble calzada, ahora lo que le estén haciendo es unos arreglitos, y la ruta sigue siendo una ruta muy transitada con unos trancones pavorosos, y yo no he venido al Huila cuando no esté en obra. Le digo que uno viene y sigue la obra y sigue la obra, y le toca a uno esperar y esperar y esperar para poder llegar. Esa es una ruta demasiado importante para el Huila y para el sur de Colombia, porque ese es el futuro de la salida al Putumayo y la conexión con todo el sur del país y del Ecuador a través de una vía mucho más plana que la otra, de manera que esa vía debiera tener todo el desarrollo. Yo lamento mucho que le estén quitando la plata y que le han reducido los recursos, cuando lo que el Huila necesita son más recursos. ¿Cómo es que el Huila no tiene ninguna 4G? Senadora, hoy se conocieron revelaciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez, donde revela vínculos del canciller con las FARC. Esas son acusaciones sumamente graves, porque aquí estamos hablando de que quien hoy funge como canciller general de la nación esté en representación de los violentos, porque yo sí creo que es muy grave que él haya pretendido ayudarle a las FARC a quedarse con la plata que le sacaron a los colombianos a punta de extorsión, de secuestro, de asesinato, de drogas ilícitas que trabajaban, y que nos digan que entonces esa plata es para que la guarden los de las FARC y no para reparar a las víctimas, sigue siendo una vergüenza. Las FARC no entregaron los millonarios recursos que tenían. La Fiscalía General del doctor Néstor Humberto había denunciado que ellos tenían 21 billones de pesos. El presidente Santos dijo que ellos no les iban a pedir esa plata, que ellos mismos hicieran un inventario a ver cuánta plata tenían, y reportaron 1 billón de los 21 que se tenían. Y después de eso entregaron solamente el 30% de esos recursos, incluyendo escobas y vías que cotizaron. Y cuando les pidieron la plata y el oro y los metales preciosos que tenían y los dólares, dijeron, ay no, qué pena, las disidencias se los llevaron. Y esa plata hoy la ve uno en candidatos de las FARC comprando los votos y amedrentando a la población. ¿Es esta oposición una oposición reflexiva frente al gobierno Petro o es su campaña presidencial? Yo creo que esta tiene que ser una oposición muy reflexiva, y lo ha demostrado el presidente Uribe. Cada vez que lo han invitado a hablar sobre los temas, ahí ha estado. No para decirle que estamos de acuerdo, porque las oposiciones no pueden ser complacientes, pero sí para hacerlo con respeto, con argumentos. Nosotros no queremos parecernos a la oposición petrista, que le apostaba a la destrucción de Colombia. Para el Centro Democrático, como debiera ser para cualquier partido político, por encima de todo debe estar el bienestar de los colombianos. En esa reflexión, ¿cómo ve el encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que genera mucha expectativa? Yo he invitado a todos los venezolanos que han sido desplazados por el régimen tiránico de Nicolás Maduro a salir en una manifestación rechazando la presencia del dictador en Colombia. Colombia no puede mirar a Nicolás Maduro con honores cuando tenemos las calles llenas de venezolanos pidiendo limosna porque les arrebataron el futuro. En Colombia debe haber una manifestación de rechazo en contra de la dictadura y la tiranía de Maduro. Ante las revelaciones que se conocieron del exfiscal, ¿el canciller debe dar explicaciones al país? El canciller no solamente debe dar explicaciones, el canciller tiene que explicar si él está en representación de las FARC, si es cierto que estaba pidiendo que la plata de las FARC proveniente del secuestro, la FARC le quitó a los colombianos 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata y dónde está la reparación de las víctimas? ¿Y cómo vamos a tener un canciller que se une con los violentos para decir que la plata debe ser para ellos y no para quienes sufrieron el flagelo de su violencia? ¿Con esto hay garantías para las víctimas, con esta situación? Imagínense, a las víctimas el presidente Petro les dice que no hay plata, pero nombra al mismo tiempo el representante de las FARC que pedía que la plata de las FARC fuera para ellos y no para las víctimas. Son contrasentidos que evidentemente el país espera explicaciones y sobre todo que el canciller salga de su puesto de canciller. ¿Qué piensa de los políticos amenazados en el Huila con panfletos
diputados, candidatos a la alcaldía. A mí me da mucha pena con el departamento del Huila estar viviendo nuevamente un flagelo de inseguridad. El departamento del Huila fue un mártir de lo que fue el proceso del Caguán, donde se vieron episodios tan tremendos como los secuestros en los edificios, como que secuestraran un avión para sacar a sus dirigentes. Creo que esos son un pasado que uno no puede olvidar, pero que por supuesto tiene que llamar la atención al gobierno, porque uno ve el Huila perdiéndose, como el Caquetá perdiéndose. Hoy en el Caquetá suspenden las obras de la vía Solita, porque la extorsión no la aguantan más. Hace pocos días, más de 100 ganaderos fueron citados por los grupos ilegales para pagar extorsiones. Hoy en el Caquetá uno encuentra campesinos teniendo que sacar carnets para poder entrar a sus municipios y obligados a pertenecer a guardias campesinas para poder circular. La gente en el Caquetá tiene miedo y empieza uno a sentir que en el Huila el miedo vuelve a aparecer. El proceso de paz con el Iván Murtis, que es el proceso de paz que se iniciaría, ¿cuál es su concepto? Hombre, yo no puedo creer que a uno le digan que una gente que se le dio la oportunidad de negociar, que no quiso negociar, que siguió asesinando líderes sociales, que siguió delinquiendo, sigue teniendo oportunidades de recibir beneficios. ¿Hasta cuándo Colombia va a ser complaciente con los violentos? Cuando los violentos pretenden negociaciones, pero los muertos ya no negocian, ellos se nos quedan muertos. Cuando la gente que extorsionan y pierde todo, cuando se destruye la posibilidad de un futuro de este país, y a ellos siempre les dan oportunidades por encima del ciudadano de bien. A mí ese proyecto no me gusta, ese de la paz total, porque tiene 3 escalones, yo ya lo había mencionado aquí, me perdonan que lo repita. 1, si usted delinque a nombre de la izquierda, entonces tiene derecho a negociación de paz, con beneficios que incluyen impunidad y que pueden incluir incluso representación política. Así como a mí me toca ir a buscar los votos, entonces a los de la izquierda, por asesinos, les regalan las curules. Después nos dicen, y si usted no delinque a nombre de la izquierda, tiene un segundo nivel, entonces va a recibir principio de oportunidad para recibir impunidad y se puede quedar con parte de su plata. Y si usted delinquió solo, entonces vía humanización carcelaria vamos a liberar a todos los delincuentes. Yo creo que el país no aguanta más inseguridad y la delincuencia en la calle va en contra de la seguridad de los colombianos. Senadora, usted hizo unas denuncias frente al municipio de Paicol el día de ayer a través de su Twitter. La gente pues está con zozobra. Dicen que si bien el municipio ha sido un municipio no afectado por las FARC ni por el ELN, hoy creen y temen que el turismo se va a correr por estas declaraciones. ¿Qué podemos decir? Yo creo que uno no puede no decir la verdad. Los ciudadanos ayer en Paicol, en una reunión que tuvimos con el candidato Armando Cabrera del Partido Conservador, me expresaron que en las zonas rurales de Paicol había presencia de grupos ilegales que los estaban extorsionando y que la gente tenía miedo y que sentían que el municipio, si no había una acción de las Fuerzas Armadas, iba a terminar sumido en el temor que estamos viendo en varios otros municipios del departamento. Senadora, si la figura de Ernesto Macías como líderes políticos de su partido y de Álvaro Hernán Prada, ¿cómo puede surgir un nuevo liderazgo del Centro Democrático en medio de esa crisis? Yo creo que acompañando al doctor Julio Bamón, el doctor Julio, que no está aspirando a nada, sino a construir un gran partido, que sea nuevamente la primera fuerza del departamento del Huila, va a orientar este partido para darle oportunidad a nuevos ciudadanos. Y desde aquí, desde estos micrófonos, invitar a esos ciudadanos que quieren una Colombia segura, una Colombia con oportunidades, una Colombia con política social, que se hagan candidatos del Centro Democrático, que se acerquen a este que es el partido de la mano firme contra los violentos y los corruptos, pero del corazón grande para trabajar por Colombia. El proceso de paz en el Cauca, senadora, ¿qué análisis tiene de eso? El Cauca está tomado por los grupos ilegales. Todos los días aparece el ELN en un municipio nuevo. Aquí en el Huila no los ven en los cascos urbanos, en el departamento del Cauca sí los vemos desfilando por los cascos urbanos como Pedro por su casa. Y los vemos extorsionando a la ciudadanía, secuestrando y con un profundo temor. En el departamento del Cauca los ciudadanos tienen que tener cartas de autorización para entrar a ciertos municipios y esas cartas de autorización les dan días de permanencia en los municipios, y si usted no tiene la carta no puede entrar al municipio, y eso es lo que estamos viviendo en el departamento del Cauca. ¿Creen Iván Murtis? Hombre, yo en las palabras de criminales me cuesta mucho creer, eso tiene uno que ser muy ingenuo. Sobre todo porque es que yo creo que aquí hay que hacer el análisis de qué pasó con las FARC. A nosotros nos prometieron la paz con las FARC
y ahora resulta que no hay que hacer una negociación adicional como la del ELN, sino que hay que hacer la del ELN y las de 2 disidencias de las FARC. Entonces se desmovilizaron unos y nos dejaron los otros, siguieron delinquiendo y entonces ahora van a negociar con las disidencias. De cada disidencia saldrán otras 2 disidencias. Entonces para el próximo gobierno queda por negociar con las 2 disidencias nuevas, con las otras 2 nuevas y con las 2 del ELN. Y así infinitamente, porque en Colombia están volviendo buen negocio ser criminal. Si usted es criminal, usted termina teniendo más derechos que el ciudadano honrado. Eso no le puede pasar a Colombia. Busca ganar tiempo el presidente Petro presentando sus reformas. En esa explosión de reformas, ¿cómo ve el tema de la crisis carcelaria del país? Hombre, la crisis carcelaria necesita una solución de fondo, que es dar en concesión las cárceles. Nosotros necesitamos que haya nuevas cárceles. Es que usted le diga a unos privados, construyame una cárcel y guárdeme los detenidos y los presos, y yo le pago una mensualidad, y yo me dedico a vigilar que usted me lo esté alimentando bien, que tengan condiciones dignas, que ojalá tengan un trabajo de resocialización, y ojalá podamos tener opciones de trabajo, para que los presos trabajen, porque es que lo que más dignifica al hombre es el trabajo, no el ocio. ¿Saldría más caro la operación? Saldría más barato. Es que nosotros tenemos unas cárceles que hoy nos están costando casi 1.400.000 por cada preso, cuando un colombiano vive con menos de un salario mínimo. ¿Y con un privado cuánto podría costar? Pues hay que hacer las licitaciones para mirar cómo sería, pero pues piense cuánto le vale a usted estar en un hotel con las 3 comidas, con pensión completa, y cuánto vale eso. Yo creo que lo que nosotros tenemos en las cárceles es un problema con el IMPEC, que está lleno de sindicatos y que lo que se dedican es a ponerle unos sobrecostos al sistema que son absolutamente inaceptables, precarizando las condiciones dignas que deberían tener los presos. El tema de resocialización. Además de la corrupción, además del tema de corrupción Claro. el IMPEC, ¿qué me decía? Terrible corrupción en el IMPEC, eso es una cosa horrible. Por eso es que yo creo que a nosotros nos conviene más un sistema donde el gobierno audite y no se ponga a prestar el servicio. Esa no es una línea de corrupción fiscal, es IMPEC, una cantidad de gente. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo porque uno en un país como Colombia, infortunadamente, tiene muchos sectores permeados por la corrupción. Pero yo quiero hacerle una reflexión a quienes nos ven. ¿De dónde salen los corruptos en Colombia? ¿Nos los mandó Maduro o llegaron en nave espacial? Muchos colombianos votan por los corruptos, porque les regalan una plata, porque les dan plata para un cuaderno, para una fórmula médica. Recíbanle lo que regalan los corruptos, porque esa plata es de ustedes, pero voten en contra del que cree que un huilense o un colombiano tiene precio. Si le alcanza tiempo al presidente Petro para sus reformas que presentó, la de salud y la que ahora... Yo veo muy apretado el tiempo y alabado sea el Señor, porque son reformas muy inconvenientes que van a generarle más pobreza y más problemas a los colombianos. Nosotros tenemos un sistema de salud que funciona, que el mundo reconoce como bueno. Tiene fallas, hay que mejorarlo, pero uno no mejora las cosas destruyéndolas. Uno debe construir sobre lo construido. Senadora, yo remato con 3 preguntas. Gracias. Bien, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, la senadora Paloma Valencia, en rueda de prensa a esta hora en la ciudad de Neiva. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Claro que yo quiero ser presidente de Colombia. Yo creo que me he venido formando para hacerlo y sobre todo para servirle bien a los colombianos. Colombia no necesita ideas muy revolucionarias. Lo que necesita es honradez, capacidad de estudio para entender los problemas y plantear soluciones acertadas a los problemas de los colombianos y capacidad de ejecución. Colombia no puede seguir teniendo presidentes que hablen paja, sino que hagan las cosas. ¿Cuál sería la diferencia entre una presidenta como Paloma Valencia versus los anteriores presidentes? El mismo presidente Uribe, el mismo presidente Duque, el presidente Petro, entre otros. Pues lo primero es que yo soy mujer y las mujeres tenemos una manera de entender el mundo distinta, que empieza porque entendemos el valor de la familia y el valor de crear futuro. Cuando yo pienso en Colombia, yo lo único que pienso es qué país quiero para mi hija. Y yo creo que eso es un sentimiento de las mujeres, que estamos no pensando en las cosas de ahorita y en las vanidades propias, sino en el largo plazo. Y los presidentes que piensan en el largo plazo se comprometen en el largo plazo. Lo segundo, yo creo que yo soy una persona muy estudiosa. Yo he venido haciendo un recorrido por este país para conocer sus problemas, pero no solo para decir que queremos mejor salud, mejor educación y mejores ingresos, sino para pensar cómo podemos obtener mejor salud, mejor educación y mejores ingresos. Porque yo tengo un compromiso con las mujeres colombianas.
sobre todo con esas madres cabeza de hogar que están tan abandonadas en este país. 43% de los hogares de este país son mujeres cabeza de hogar para los cuales no hay política pública. Como no hay política pública para el pequeño empresario de este país, que son el 86% de los generadores de empleo y que son la mayoría de las empresas. Yo saqué la ley de la escalera de la formalidad para quitarles trámites, saqué el INVIMA artesanal, el INVIMA emprendedor, para que ese campesino que quiere producir mermeladas o que quiere vender su café pueda entrar a los supermercados, porque yo entiendo que lo que Colombia necesita es ampliar los mercados para que todo el mundo pueda participar, porque yo creo en la educación como un mecanismo de transformación y lo que quiero es que los colombianos tengan buena educación. Yo creo que nosotros debemos tener unos jóvenes pensando en el futuro, dedicados a la programación de computadores, la robótica, la inteligencia artificial, porque eso es en lo que se va el mundo. Nosotros debemos cambiar el currículum de los colegios ahora, para que en unos años nosotros estemos en la cabeza de esa revolución de la automatización. Y finalmente, porque yo no me he robado nunca nada y en mi casa sí me enseñaron a no robar. A los Valencia los critican porque les gustan o no les gustan, pero nosotros ladrones no hemos sido. Y yo he venido atesorando un conocimiento familiar, que dirían el conocimiento ancestral, para servirle bien a los colombianos. ¿Ya está en campaña? No estamos en campaña, pero los políticos estamos en campaña siempre, todos los días. A mí me dicen, senadora, ¿usted cómo puede ganar elecciones si no tuvo fórmulas a Cámara, ni tuvo concejales que la apoyaron? Y yo digo, porque mi campaña empieza al día siguiente de que me eligen. Yo me precio de ser una senadora que siempre es cumplida. Usted prende los debates del Congreso y no hay un debate en los que Paloma Valencia no intervenga de fondo, con propuestas y con argumentos. La gente dice, Paloma es una senadora la más pila de todas, y yo creo que sí, porque yo todos los días me esfuerzo para que la gente que votó por mí se sienta orgullosa y sienta que la representa. ¿Qué haría con Colombia si fuera presidente? Hombre, hay muchas cosas que hacer. 5. Vea, lo primero, yo quiero un gobierno que circule por Colombia, que no esté en Bogotá, que esté en los territorios y en cada región de Colombia. Y esa tiene que ser una consigna permanente. La gente necesita que los gobernantes vayan y que cuando vean los problemas los solucionen. Hay que descentralizar Colombia, pero no de palabras, sino de verdad, con un ejercicio permanente. Segundo, nosotros tenemos que sacar la juventud colombiana adelante. Una juventud colombiana que hoy no ve opciones. Muchos se meten a los grupos criminales porque no encuentran otra alternativa. Yo quiero una Colombia que tenga futuro para los jóvenes, que se volquee por la tecnología, por la educación de calidad, que le abra las puertas del mundo a los jóvenes colombianos, porque es que nosotros tenemos mucho talento desperdiciado y tenemos una educación que en 12 años no le enseña a los jóvenes a leer bien, ni a escribir bien, ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar bien. Nosotros necesitamos volver a los colombianos extraordinarios en lo que hacen para que puedan encontrar oportunidades en cualquier lugar del mundo, puedan trabajar desde cualquier sitio. Tercero, los microempresarios. Yo sería la presidenta de los microempresarios. Yo he venido trabajando el tema de microempresarios con la ley de la escalera de la formalidad, que les baja los costos y que les empieza a facilitar la vida, hacer una revolución con el microcrédito y encadenar los pequeños negocios con los negocios grandes para que la gente pueda crecer. Cuarto, nosotros necesitamos una política agropecuaria, pero una política agropecuaria que no sea de mantener la gente en la pobreza. Hay que transformar los productos del agro. El Huila ya lo viene haciendo con el café, donde ya no venden bultos de café verde, sino que los están tostando y están vendiendo cafés especiales. Yo saqué la ley de la panela, que le permite por primera vez en 200 años al campesino empezar a producir licores artesanales. Yo tengo la fe de que si nosotros industrializamos el agro y cambiamos las prácticas, podemos enriquecer el campesinado. Quinto, nosotros necesitamos una política muy agresiva para la seguridad. Colombia no puede seguir sin seguridad. A los discursos de abrazos y besos a los delincuentes hay que oponer el discurso de la autoridad. Si usted fuera presidenta, ¿dialogaría con Iván Mordisco, por ejemplo? Hombre, yo creo que Iván Mordisco lo que hay es que meterlo en la cárcel, porque es que los delincuentes no pueden estar sintiendo que ellos tienen el derecho, y no les haría definitivamente actos donde se los alabe y se los felicite. Yo creo que la gente que es delincuente, usted la puede perdonar, pero no le puede dar la dirección de un país. Mejor dicho, le cambio la pregunta, si usted fuera presidenta, ¿dialogaría con los disidentes de las FARC en diferentes lugares del país? Yo no dialogaría con las disidencias. Yo creo que ellos tuvieron su oportunidad, no la quisieron tomar, siguieron matando colombianos y deben responder por sus delitos. ¿Cómo está hoy el país para usted?
Yo veo un país triste, veo un país preocupado, un país decaído. Y a toda esa gente que se siente así, yo le quiero decir que no pierda la esperanza. Colombia ha salido de crisis más hondas, y si uno sale una vez, uno es capaz de salir 2 veces. Aquí trabajemos los colombianos unidos en pos de una Colombia que se puede construir. Esa Colombia que soñamos y que nos merecemos, se puede construir si estamos unidos. Senadora, ¿usted le da palo al gobierno Petro? ¿Hay algo bueno que tenga el gobierno Petro desde su punto de vista? Hombre, yo creo que ellos están llenos de buenas intenciones. Yo no digo que la izquierda no tenga buenas intenciones, las tiene. Lo que pasa es que están muy equivocados en las fórmulas. Yo le digo mucho a la gente, la política no es de qué, la política es de cómo. Frente al que todos estamos de acuerdo, todos queremos mejores ingresos, mejor salud, mejor educación. La pregunta es cómo. Yo veo en el gobierno Petro 2 características que son preocupantes. La improvisación, la falta de conocimiento que les da para improvisar, y lo segundo, que creen que para hacer cosas hay que destruir lo que hay. La fórmula más eficaz para gobernar un país es construir sobre lo construido. Cuando usted ajusta lo que otros han hecho, cuando usted reconoce lo que recibe, usted es capaz de que tenga velocidad ese mejoramiento de la población colombiana. Senadora Valencia, usted fue la ponente de la ley de la panela. Algunos le han dado palo al tema de la ley de la panela porque dicen que los paneleros, en medio de todo lo que usted propone, tendrían que empezar a pagar impuestos, y hay pequeños paneleros que dicen, ni loco voy a sacar mi panela para pagar impuestos, yo la vendo en una galería sin trazabilidad de dinero y ya. No, la ley de la panela no traía nada de impuestos. Lo que hizo la ley de la panela es, primero, un programa de reconversión de los trapiches, porque los trapiches en Colombia están muy viejos y la gente pierde la miel porque la máquina ya está tan mala que no exprime y porque no tienen capacidad. Entonces se hizo la obligación del Estado de ayudar en la reconversión. Lo segundo que hizo fue crear las compras obligatorias de panela, que cuando en una alcaldía compran azúcar, también compren panela, y compren en todos los sitios donde se ofrecen servicios públicos, donde ofrecen un tinto, le ofrezcan azúcar, pero también le ofrezcan panela. Lo tercero que hizo fue permitir que los campesinos de este país puedan sacar licores artesanales. Eso fue romper el monopolio que tenían los departamentos, y eso va a permitir que los campesinos paneleros salgan de la pobreza. ¿En qué quedó el tema de negros y blancos en el Cauca en medio de los procesos que hay allí? Una situación dramática, siguen asesinando los trabajadores de los ingenios, siguen las invasiones y hay una situación francamente desesperada. Yo creo que el gobierno está dejando que eso se quede ahí quieto, cuando ahí se están perdiendo vidas y sobre todo están creando una situación en el departamento donde las empresas se van a ir, y entre más se van, más desempleo, más miseria le queda al departamento. Doctor Bamón, que hoy le acompaña, es el candidato a la gobernación de Huila por el centro de Montería. El doctor Bamón no está aspirando a nada, es el jefe que ha designado al presidente Uribe con muy buen criterio para sacar adelante el centro democrático en el departamento. ¿Tienen candidato a gobernación y alcaldía? No tenemos todavía candidatos. El doctor Bamón está mirando las diferentes, mirando las aspiraciones para buscar la gente que mejor le pueda servir al departamento. Vamos a salir todos a la calle. El 22 de abril es el día para decirle al gobierno que no destruya el sistema de salud, que no destruya el sistema pensional, que construya sobre lo construido, porque Colombia se merece más.